Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Tenemos el privilegio nuevamente de compartir la palabra de Dios con ustedes. Hemos estudiado Apocalipsis, los primeros 5 capítulos, y vamos a continuar. Para la siguiente vamos a continuar con el 6 y seguimos hacia adelante. Como dijimos al principio, si Dios nos permite, vamos a estudiar Apocalipsis, pero hoy vamos a estudiar lo que es hoy. Vamos a estudiar San Mateo 28, a donde habla la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 28, capítulo 28, vamos a estudiarlo. Vamos a empezar con una pequeña oración. Padre Celestial, en el nombre de Cristo Jesús, a través de tu Espíritu Santo, gracias por la vida, gracias por las oportunidades, gracias por todas las cosas, por tus bendiciones. Bendito sea tu santo nombre para siempre. Te pedimos, Padre, a través de tu palabra, que tu nombre sea muy glorificado. Te pedimos sanidad sobre las personas, te pedimos vida eterna, salvación para todas las personas. En el nombre de Cristo Jesús, a través de tu Espíritu Santo. Amén. Amén. Nos damos cuenta que Marcos, en el último capítulo, que es el 16, nos habla también de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Lucas, en el último capítulo también, que es el 24, nos habla de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Mateo pues nos habla también en el último capítulo, que es el 28. Juan nos habla en el penúltimo, que es el 20, porque él escribió 21 capítulos en su libro de Juan. Así es que él lo habló en el 20, en el penúltimo, habló de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero la palabra de Dios dice así: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Dice ahí: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Dice el 3, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanca como la nieve. Blanco como la nieve. Dice el 4, dice el 3 que estamos viendo, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Dice el 4, el 28:4 de Mateo: y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Dejaron guardias ahí para que ellos, pensando de que para que no vayan a sus discípulos a sacarlo del sepulcro. Ellos pensando esto, por eso aseguraron la guardia ahí. Nos habla en otros versículos de la Biblia. Entonces dice: y de miedo de él. Cuando las personas humanas se van a querer comparar a Dios. Y de miedo de él, de miedo del ángel, y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Dice el 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
Dice, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, a María Magdalena y con las que estaba, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Nos damos cuenta por medio de la lectura de que los 11 apóstoles y las demás personas que seguían a Jesucristo, nadie creía que Jesucristo iba a resucitar. A pesar de que Jesucristo muchas veces habló de que era necesario que padeciera, de que fuera crucificado, y al tercer día resucitará. ¿Cuántas veces los habló? Muchísimas veces. Y vemos que ellos completamente, hasta María Magdalena llegó ahí, porque dice que habían compuesto especias aromáticas, no pensando de que él iba a resucitar. Entonces, lo que vemos cómo es el ser humano para entender a Dios. Nos cuesta mucho tener fe, entender a Dios, porque por nuestra carne, porque somos humanos. Vemos en ellos, nos damos cuenta de que nadie esperaba de ellos que nuestro Señor Jesucristo iba a resucitar. Eso nos damos cuenta por medio de la lectura. La Biblia dice, por ejemplo, dice en San Juan 2:22, por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Por tanto, cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron que había dicho esto y creyeron la Escritura y la palabra que Jesús había dicho. Dice en San Juan 12:16. San Juan 12:16. Estas cosas no las entendían estas cosas no las entendían sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Estas cosas no las entendieron sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se las habían hecho. Dice el 29 de San Juan, porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Porque aún no habían entendido la Escritura que era necesario que él resucitase de los muertos. Nos damos cuenta en ellos que no creían. No nos pasará a nosotros lo mismo con su venida de él. Con su venida, él viene pronto por su iglesia. Él viene pronto por su iglesia. ¿No nos pasará igual nosotros? Si ellos que anduvieron con el Maestro, ellos, los 11 apóstoles que quedaron, no creían, porque había más personas también que se reunían con ellos, nadie esperaba la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Dice aquí donde estamos el 28:5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Vemos, Lucas habla, cuando habla en el 24:4, dice que eran 2 ángeles. Aquí no especifica si eran 2 o 1. Pero Lucas dice que eran 2. Juan dice también que eran 2 ángeles. Dice el 20:11 de San Juan. Pero María estaba llorando fuera del sepulcro. Y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Pero María estaba fuera llorando del sepulcro, fuera del sepulcro llorando,
Y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y dice el 20:12 de San Juan. Y vio a dos ángeles que estaban, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas, que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Ahí ve dos ángeles María Magdalena. Entonces dice, y vio a dos ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puestos. Dos ángeles, pero dice aquí, mas el ángel respondiendo, el 28:5 donde estamos, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús el que fue crucificado. Dice el 6, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. No está aquí, pues ha resucitado. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Entonces, estos dos ángeles serían los dos mismos ángeles que dijeron allá en el 1:11 de Hechos, la última vez que se fue Jesucristo delante de sus apóstoles, enfrente de ellos se fue, dos ángeles aparecieron y dicen, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Dos ángeles estuvieron ahí, varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En Lucas 24:5 dice que esos dos ángeles, uno de ellos, dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Y aquí dice, no está aquí, pues ha resucitado como dijo. Venid, vete al lugar donde fue puesto el Señor. Dos ángeles diciendo. Entonces, vamos a continuar, dice el 7, los ángeles hablando ahí. E id pronto, le dicen a María Magdalena y las otras mujeres, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. Los ángeles mandando a María Magdalena que avise a los discípulos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, he aquí yo he dicho. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, he aquí yo os lo he dicho. Los dos ángeles hablando eso, Jesucristo les dijo a sus discípulos en Mateo 26:32, un poquito antes que fuera agarrado para ser arrestado, hoy les dijo, pero después que haya resucitado de los muertos, iré delante de vosotros a Galilea. Pero después que haya resucitado de los muertos, iré delante de vosotros a Galilea. Ahora aquí los ángeles le están diciendo a María Magdalena, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea. ¿Qué relación Dios, su Hijo y los ángeles para venir a salvar las personas en este mundo, para venir a perdonar pecados? ¿Cómo vemos esa unión que tiene Dios, los ángeles, nuestro Señor Jesucristo? Dice el 8,
Dice el 8, entonces ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a los discípulos, a sus discípulos. Y mientras iban a dar la nueva a sus discípulos, a los discípulos, dice, y ellas saliendo del sepulcro, con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar la nueva a sus discípulos. Y mientras iban a dar la nueva a los discípulos, dice el 28:9 de Mateo, he aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo mostrando su poder en este planeta Tierra, en este mundo. Vemos que Él, en San Juan 20:17, se le aparece a María Magdalena, en 20:17 de San Juan, y Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya, gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Jesús le dijo, no me toques, San Juan 20:17, Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. No había subido Él, entonces resucitó y pasó y se le presentó a María Magdalena. Jesús le dijo, no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y dile, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Aleluya. Pero aquí dice, he aquí Jesús le salió al encuentro diciendo, salve, y ellas acercándose abrazaron sus pies y la adoraron. Entonces ya había subido y había regresado, por eso que ya se dejó que le abrazaran los pies y que le adoraran. Pero en el 20:17, no me toques porque aún no he subido a mi Padre. Gloria a Dios, aleluya. Dice el 28:10 de Mateo, entonces Jesús les dijo, no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Jesús se los dijo antes de ser crucificado. Aquí el ángel ya los dijo, e id pronto. He aquí va delante de vosotros Galilea. Y aquí Jesucristo lo está diciendo. Entonces Jesús les dijo, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos, las nuevas que Él había resucitado. Aleluya, Él venció la muerte. La Biblia nos enseña que Él es el primogénito de los muertos en Apocalipsis 1:5, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de entre los muertos, el primogénito de entre los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. En Colosenses 1:18 dice, y Él es cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. Él es el primogénito de entre los muertos. Él venció la muerte. Aleluya, gloria a Dios. Él resucitó. Como dice la Biblia enseña, como dice también Apocalipsis 1:18. Apocalipsis 1:18 dice, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Las llaves de la muerte y del infierno. Y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que es del infierno. La Biblia dice en 1 Corintios 15:22, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aleluya.
Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Él vino a morir, vino a ser crucificado, morir y resucitar. Aleluya. La Biblia dice en San Juan 5, 28 y 29. 5, 28, 29 dice: no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice el 5, 29 de San Juan: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Ahí vemos lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo por medio de su muerte, por medio de su sangre, por medio de la resurrección. Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dice el 10 donde estamos: entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea y allí me verán. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo se le aparece a María Magdalena 20:17 antes de subir, no dejó que lo tocara. Ahora que ya le abrazaron sus pies y ya les dice, entonces Jesús les dijo: no temáis, id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo para que nosotros creamos, para que nosotros podamos alcanzar salvación, vida eterna, perdón de pecados. Aleluya, gloria a Dios. Dice el 11: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. A los principales sacerdotes, y estamos hablando sacerdotes judíos. Si hablamos de religión, los judíos tienen la mejor religión de la tierra. Hablando de religión, pero ellos dicen: mientras ellas iban, he aquí unos de la guardia vinieron a la ciudad y dieron aviso a los principales sacerdotes de todas las cosas que había acontecido. Dice el 12, y reunidos con los ancianos, ya los principales sacerdotes se reunieron, y reunidos con los ancianos, y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados. Dice el 13, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. ¿Cómo vemos los principales sacerdotes de la tierra? Querían tapar la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, pero cuando los seres humanos se van a comparar a Dios, diciendo: decid vosotros, sus discípulos vinieron de noche y lo hurtaron, estando nosotros dormidos. Dice el 14: y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Le dicen a la guardia que lo dejaron para cuidar que no se roben el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo dice que nada más viendo el ángel, ellos se tiraron como muertos. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Ahora en el 14 dice:
Y si esto lo oyere el gobernador, nosotros le persuadiremos y os pondremos a salvo. Dice el 28:15 de Mateo, y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Y ellos tomando el dinero, hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy, para que nos damos cuenta qué es lo que hicieron los principales sacerdotes, y reunidos con los ancianos y habido consejo, dieron mucho dinero a los soldados para que se quedaran callados, para que no digan que vino un ángel, para que no digan que él resucitó. Y ellos tomando el dinero hicieron como se les había instruido. Este dicho se ha divulgado entre los judíos hasta el día de hoy. Dice el 28:16 de Mateo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Él ya se los había dicho antes de ser crucificado. Los ángeles dijeron también que va delante de vosotros a Galilea. Jesucristo les dijo también para que me vean en Galilea. Y aquí dice, pero los 11 discípulos se fueron al monte, a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Dice el 17, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Así nosotros dudamos con su venida de nuestro Señor Jesucristo, que viene pronto por su iglesia. Como hemos aprendido que cada 2000 años acontece algo grande en este planeta Tierra. Oímos que el primer año 2000 de Adán pasaron 2000 años, fue el diluvio. Del diluvio pasaron 2000 años, nació Jesucristo. De nuestro Señor Jesucristo han pasado 2000 años más y viene el Apocalipsis. Dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Ellos no creyeron de momento la palabra de Dios que él iba a resucitar. Es lo que nos damos cuenta cuando estudiamos la Biblia. No se esperaban la resurrección de él, porque el ser humano es muy tardo para entender las cosas divinas de Dios. Dice, y cuando le vieron le adoraron, pero algunos dudaban. Dice el 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Después que ya resucitó, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Dice el 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Id y haced discípulos. A un niño, a un bebé, no se puede hacer discípulo, es inocente. Esto está hablando para los hombres pecadores. No, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, id y haced discípulos. Una criatura, ¿cómo lo van a hacer discípulo? Se le olvida todo cuando ya crece. Está hablando de hombres pecadores, de hombres que tienen pecado. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñándoles, dice el último, el 20,
enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ya nos habló del fin del mundo ahí nuestro Señor Jesucristo. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Enseñándoles. A veces en vez de enseñar casi nos ponemos a cantar mucho y no hay nada de enseñanza. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La Biblia dice en San Juan 20:19, cuando llegó la noche, San Juan 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y se puso, y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En la noche del primer día de la semana, en la noche del día que Él resucitó, ya vino a ellos y se puso en medio, estando las puertas cerradas con su cuerpo de gloria, ya no era necesario que le abrieran las puertas. Como todo lo que hizo nuestro Señor Jesucristo por amor a su iglesia, por amor a nosotros, se presentó con María Magdalena antes de subir, después bajó, le adoraron los pies, después fue en el monte, en Galilea, en el monte donde Él les había dicho, y dice aquí en el 20:19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros. En ese mismo día llegó en la noche, estando las puertas cerradas. Para terminar, vamos a mencionar los dos versículos últimos de San Juan 20. San Juan 20, capítulo 20, versículo 30 y 31, dice, 20:30, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Si su ministerio fue de 3 años y medio, diario, ¿cuántos milagros no hacía? Por eso dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero dice el 20:31 de San Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Aleluya! Gloria a Dios, gloria al Padre, gloria al Hijo, gloria al Espíritu Santo. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. ¡Hay vida! ¡Aleluya! Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Dios les bendiga, mis queridos hermanos, y para la próxima vamos a continuar con Apocalipsis.